el homenaje a otros hijos de Crevillente, artistas, músicos, pintores, como tenemos a Julio Quesada. A mí me gustaría muchísimo dedicarle a Julio Quesada en una de las salas, en la mejor sala del parque, de la Casa del Parque de Crevillente, con autorización del Ayuntamiento, naturalmente, con permiso del Ayuntamiento, una sala a nuestro Julio Quesada, que está considerado como el mejor acuarelista de España en el momento actual. Crevillente, y al menos un crevillentino importante, Álvaro Magro, está ilusionado, está empeñado en que un día nuestra patria chica, nuestro pueblo, tenga un museo dedicado a Julio Quesada. De hecho, ya en cooperativa hay una sala preparada con varios, varios cuadros suyos. Ya va caminando hacia eso, y lo será completamente. Ilustrísima alcaldesa de Crevillent, doña Lourdes Aznar Miralles. Miembros de la Corporación Municipal. Presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, don Mario Ruiz. Presidente de la Asociación de Moros y Cristianos San Francisco de Asís, don Luis Manchón. Don Guillermo Belso Candela, presidente de Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Cofrades, festeros, amigos todos, muy buenas noches y bienvenidos. Nos encontramos, una vez más, en uno de los actos programados por la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, con el fin de rendir homenaje y recordar la figura del ilustre crevillentino don Álvaro Magro, de quien nos encontramos conmemorando el centenario de su nacimiento. En esta ocasión, nuestra intención es resaltar la admiración de nuestro protagonista por el trabajo artístico del que se considera el mejor acuarelista europeo del siglo XX, Julio Quesada Gilabert, mediante una muestra de paisajes y momentos icónicos de nuestras fiestas y tradiciones. Seguidamente, cedemos la palabra a Sergio Lledó, director del Museo de Semana Santa, quien nos detallará el sentido de esta muestra pictórica que podremos disfrutar a partir de hoy.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por su asistencia. Sería hace más o menos un año cuando la comisión que se organizó para manejar la figura de Álvaro Magro empezamos a reunirnos y teníamos claro que una de las actividades que queríamos realizar era una exposición que intentara ligar la figura de Julio Quesada y Álvaro Magro. Como han visto en los vídeos, entre ambos había una admiración mutua y Álvaro Magro siempre hablaba con orgullo de Julio Quesada como uno de los grandes acuaristas de Europa y había mucha admiración entre ellos. Preparando la exposición, a veces nos ha venido a la mente cómo serían esos encuentros entre Julio Quesada y Álvaro Magro, a lo mejor en una sobremesa en Villa Malta mientras Julio Quesada tocaba el piano, o en la playa Alpinet mientras escuchaban habaneras, o simplemente un paseo por las calles crevillentinas mientras hablaban, sobre todo Julio Quesada, que era un gran conversador, y hablaban entre ellos. Pero una cosa muy común que tenían los dos era su amor a Crevillente y su gran bondad. Eran dos personas con un gran corazón que querían mucho a Crevillente. Y esta muestra que veremos aquí muestra un poco ese crevillentinismo. Es decir, vamos a ver Crevillente a través de sus paisajes, de sus calles, de sus rincones, de su sierra, de su hondo, y también esas entidades a las que estaba ligado Julio Quesada. Evidentemente tenemos el Ayuntamiento de Crevillent, donde le hizo hijo adoptivo de Crevillente en el año 1996. Tenemos Cooperativa Eléctrica, que ha sido la entidad que creó el Museo Julio Quesada, que hace que el nombre de Julio Quesada no se olvide y esté de forma permanente entre los crevillentinos. También está la tertulia artística Alclerola, que estuvo muy ligada Julio Quesada, y hay obras de dos de sus presidentes, tanto de la familia de Salvador García como de Josep Antoni Aznar. Y como no, están las dos fiestas de Crevillente, Moros y Cristianos y Semana Santa, a las que Julio quería y venía siempre que podía. Damos las gracias a todas las personas que han cedido las obras que vamos a poder ver. Muchas de esas obras están colgadas en los mejores rincones de las casas, en sus salones, y los han cedido aquí para que podamos verlas y observarlas durante unos días. Queremos que vean la exposición de forma tranquila, con sentimiento, y que recuerden estas dos figuras que son Álvaro Magro y Julio Quesada, que durante esta muestra pueden recordar sus figuras. Desde la Federación de Semana Santa, en los últimos meses, estamos organizando la pieza del mes, que intentamos darle valor a algunas de las piezas que hay en el Museo de la Semana Santa, y en esta ocasión hemos querido hacer la pieza del mes, una obra de Julio Quesada, una obra que muestra el interior de la iglesia de Nuestra Señora de Belén y que está vinculada también a un gran personaje de nuestra Semana Santa y nuestro pueblo, como fue don Antonio Borruel. Ahora le dejo paso al presidente de la Federación, Mario Ruiz, que va a hacer entrega de un recordatorio a la persona que nos han dado esta obra. Una réplica perquè la tinguis en casa, que sí, gràcies a... Bueno, reiterarme con los saludos que ha hecho la presentadora. Pues sí, es cierto que al final hay que ser agradecidos. Y le doy las gracias a María Teresa, a Carlos, que están por aquí, el transmitirles un cuadro que estaba por ahí, y se lo comunicamos y ellos se pusieron enseguida en marcha y nos lo facilitaron, y darle las gracias a María Teresa por haberlo depositado en la Semana Santa, porque al final es una forma de engrandecer el patrimonio que tiene la Semana Santa, y es una forma de que todo el mundo pueda disfrutar de él y pueda gozarlo. Y qué mejor que también ir acompañado del otro retablo que tiene detrás, don Antonio Borruel, que estarán juntos, y la Semana Santa le debe mucho. Agradecer, como dice Sergio, a todo el mundo, a todas las personas particulares que han cedido, han dejado estos cuadros que forman parte de la vida cotidiana de cada uno y nos los han dejado para que todos podamos disfrutarlo y compartir
y conocer ese Crevillente visto desde la perspectiva de un artista tan importante como ha sido Julio Quesada. Y todo al final englobado dentro de la figura de Álvaro Magro, que era un amante de Crevillente y ese amor que tenía por todos los artistas y por todas las personas relevantes que han habido en Crevillente. Y una excusa perfecta era el hacer esta exposición, que sin quererlo, y antes estábamos hablándolo detrás, entre bambalinas, el tema de solapar actos, que es una cosa que por suerte o por desgracia suele ocurrir en Crevillente. Estamos ahora dentro del Michán de moros y cristianos y resulta un poco curioso el que una actividad de la Semana Santa se haga ahora en estos momentos. Nada más lejos de la realidad, con la propuesta que tuvo el vicepresidente José Ramón, que es el que toma la comisión de Álvaro Magro, dijo, ¿y por qué no nos juntamos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no juntar las dos fiestas de Crevillente? Hace poco estuvimos con gente de Sevilla que ha venido aquí a Crevillente, con gente de Zamora. Nos relacionamos con mucha gente y a lo mejor nos damos cuenta que cerca de nosotros tenemos otras entidades o otros eventos o personas o personalidades que tenemos también que acercarnos y al final ir de la mano. Yo no sé si se han hecho otras actividades juntos o conjuntos los dos, Semana Santa como moros y cristianos. Dos fiestas de interés turístico internacional que nuestro pueblo de Crevillente lleva como medalla donde va y que todo el mundo se sorprende que un pueblo como el nuestro pueda tener dos festividades con esos reconocimientos. Agradecer a Luis que haya aceptado y haya colaborado también cediendo algún cuadro, cooperativa, ayuntamiento también. Y nada, agradeceros a todos vuestra presencia y nada, esperemos, como me habían dicho, Sergio, que lo veáis con calma, que aunque hoy se inaugure, que podáis venir cualquier otro momento, porque una de las cosas que nosotros, o que el Consejo Rector llevamos, es que el museo esté vivo todo el año. No podemos permitir que hayan meses en los que, aunque sea verano y demás, la gente suele marchar, pero démosle vida al museo y sentámoslo como nuestra casa, que al final todo lo que hay aquí es cosa de todos vosotros. Gracias a todos y ahora le cedo la palabra a Luis, que sé que le gusta, sí, mucho hablar en público como a mí, yo creo, tal cual. Bueno, Luis, muchas gracias a todos. Bueno, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Efectivamente es una iniciativa que compartimos tanto la Semana Santa como los moros cristianos. Nosotros, afortunadamente, en el Casal Festero tenemos toda una pinacoteca de Julio Quesada que estuvo durante, yo diría, no quiero equivocarme, pero unos 30 años pintando el cartel anunciador de las fiestas de moros cristianos. Entonces, independientemente de eso, aparte de los cuadros de los asociados de honor, quiero decir que tenemos bastante material de Julio Quesada, que, como se ha dicho ya aquí, era un excelente acuarelista, de los mejores de Europa en su época. Entonces, nada, aplaudir la idea de la Federación, de José Ramón, que nos ha metido los dos en el mismo saco. Y nada, pues lo que han dicho, quizás es una exposición para disfrutarla tranquilamente. Hoy es la inauguración, pero en otro momento es cuando realmente se puede apreciar el trabajo de Julio Quesada. Nada más. Gracias. Cedemos la palabra a Guillermo Belso, presidente de Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Bueno, pues yo también casi un poco aquí te pillo, aquí te mato, como ha dicho Luis, porque también me lo han dicho esta tarde, pero bueno, asumo el reto y al final, por hablar de algo un poco diferente a lo que ya han dicho, además muy bien, tanto Sergio como Mario y después Luis, Cooperativa al final tiene ese papel un poco de mecenazgo y digamos que quiero focalizarlo por lo que fue Álvaro Magro y evidentemente toda la familia Magro, ese mecenazgo y ese amor por la cultura y por supuesto por las tradiciones y ese crevillentinismo
que la cooperativa desde luego lleva en su ADN, con su obra social, y por eso fue que hace 25 años se creó el Museo Julio Quesada en las instalaciones de cooperativa, que sí que es cierto que está un poco, y José Ramón me lo dice más de una vez, que está un poco quizá, no abandonado porque no lo está, pero sí le falta una puesta en valor mayor, que vendrá evidentemente cuando se inaugure el complejo que vamos ya muy pronto a desarrollar en la antigua Fábrica Universal, donde irá el Museo Etnográfico de la Alfombra y de la Moqueta y de Crevillente, y también irá un nuevo Museo Julio Quesada, donde evidentemente se enriquecerá y se presentará a todos los visitantes, que sí que tiene, por supuesto, la idea de que esté abierto todos los días. Por supuesto, se le dará mayor proyección y será bueno, como siempre, todo lo que se hace desde cooperativa para Crevillente, para engrandecer Crevillente, y todas las figuras que han sido importantes en Crevillente, por supuesto Julio Quesada, por supuesto Álvaro Magro. Gracias a todos. Finalmente, cedemos la palabra a doña Lourdes Aznar, alcaldesa de Crevillent. Bueno, yo no he sido aquí te pillo, aquí te mato, yo hoy sí que lo llevo preparado, pero antes de nada aplaudo esa iniciativa del hermanamiento. Estábamos diciendo lo del solape de actividades, yo lo he dicho un poco en broma, y sí que lo aplaudo porque lo ha dicho Mario. Tenemos contacto con muchísimas entidades de fuera del municipio y realmente aquí tenemos dos de todo. En asociaciones de todo tipo, deportivas, culturales, hay más de una. Entonces, muchas veces no nos paramos a pensar que deberíamos juntarnos y hacer actividades conjuntas, por el bien de la actividad y por el hermanamiento o por el compañerismo o por la camaradería que se consigue en esos actos. Entonces, yo aplaudo también esta iniciativa y espero que vengan muchas más. Son dos fiestas declaradas de interés turístico internacional que no tiene ningún otro municipio, a excepción, somos el único realmente. Por tanto, yo creo que eso tenemos que explotarlo un poquito más, ¿vale? Bueno, ya dentro de la exposición, dentro del marco de la celebración del centenario del nacimiento de Álvaro Magro, que actualmente está siendo conmemorado por la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, se ha preparado esta destacada exposición que busca unir esas dos figuras que se han nombrado, que son fundamentales en la cultura crevillentina: la de Álvaro Magro, reconocido amante de la cultura local, y la del aclamado acuarelista Julio Quesada, quien tanto tiempo dedicó a Crevillent y del que contamos con numerosas acuarelas que retratan los distintos rincones de Crevillent, nuestra hermosa sierra, así como imágenes representativas de la Semana Santa y de los moros y cristianos. La agrupación y exhibición de estas obras maestras el día de hoy ha sido posible gracias a la generosa cesión por parte de entidades como la Federación de Semana Santa, la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, el Ayuntamiento, el Grupo Enercop, así como la valiosa colaboración de muchos particulares. Todos ellos han custodiado con esmero las obras relacionadas con Crevillent y con Julio Quesada, quien fue honrado por el Ayuntamiento con el título de Hijo Adoptivo de la Villa, como ya ha dicho Sergio. Es una ocasión histórica para poder presenciar la reunión y exhibición de más de 30 cuadros que capturan la esencia y la belleza de nuestro querido Crevillent, obra del talentoso Julio Quesada. Enhorabuena a la Federación por esta iniciativa y espero que todos podamos disfrutar de esta maravillosa exposición. Muchas gracias. Para finalizar, se va a proceder a la inauguración oficial de la exposición, esperando que sea de su agrado y que la disfruten. Muchas gracias por su atención.
Y alrededor algo más de 30 acuarelas, porque al final se han unido, hemos podido conseguir alguna obra más, y lo que hemos intentado es en la muestra pues hacer eso, un recorrido primero en los paisajes crevillentinos y después en las dos entidades Semana Santa y Moros Cristianos. La primera obra que vemos ha sido la que ha donado María Teresa Maciá, que es el interior de la parroquia Nuestra Señora de Belén, y después los primeros retratos son uno de Antonio Borruel. Como curiosidad, este retrato lo hizo Julio Quesada cuando fue pregonero de la Semana Santa, y tiene curiosamente que Julio Quesada hizo tres diferentes, es decir, este es el que se encuentra aquí, y en Cooperativa Eléctrica hay dos exactamente muy parecidos al de Antonio Borruel, que se le regaló cuando fue pregonero. Hay una cosa curiosa que a veces no nos damos cuenta en los retratos que hizo Julio Quesada, que era un maestro haciendo retratos, que es el punto que utilizaba él para el punto central, para hacer los retratos. Y si nos fijamos, en la mayoría de retratos de Julio es la nariz. Nos fijamos en la nariz y vemos un punto blanco, que es el que utilizaba él para ser el centro del retrato. Es decir, él lo utilizaba como marca, y la nariz del punto de nariz, entonces el centro del retrato era esa nariz. Después el retrato de la Virgen del Rosario, que también se le regaló a un pregonero, que en este caso fue don Juan Rosselló. Cuando fue pregonero de la Semana Santa, la Federación de Semana Santa ha regalado este retrato. Y después empezamos con los paisajes. Este es uno de los más antiguos que tenemos, pertenece a la colección del Museo Julio Quesada. Es una vista de Crevillent del año 1960, y como curiosidad, me imagino que muchos de los que estamos aquí no nos acordaremos de él, pero este retrato estuvo durante años y años en el casino de aquí de Crevillent. Estaba en una de las salas y al final se le donó al Museo Julio Quesada. Comenzamos el recorrido. Esta es una obra también muy valiosa y es una visión que hizo él de uno de los cuadros más antiguos de Crevillent, que es un paisaje del siglo XIX del pintor francés Engalier. Es el tipo de paisajes que hicieron en el siglo XIX diferentes pintores románticos, donde se veía Crevillent de una forma icónica, mostrando quizás no de todo real lo que era la Crevillent, y Julio Quesada hizo este paisaje. Este cuadro es una cesión que ha hecho para la exposición de la familia de Salvador García, como sabéis que fue uno de los grandes entusiastas de Julio Quesada, y fue uno de los que más quiso que Crevillent pudiese tener un museo aquí en Crevillent. ¿Qué? Ya. Este también es curioso, porque los que han ido al Museo Julio Quesada se habrán fijado que en la entrada del museo hay un óleo muy grande, de 2 metros por 1, que es la vista de Crevillent, pero esta es en este caso una acuarela basada en ese óleo que hizo para el Museo Julio Quesada. Y después distintos paisajes de Crevillent del año 1989. Una de las cosas que permite esta exposición es que vamos a ver prácticamente 50 años de la obra de Julio Quesada. La más antigua es del año 1957 y los últimos son los últimos carteles que hizo para los Moros Cristianos, prácticamente unos años antes de fallecer. Entonces podemos ver ese recorrido de 50 años de la obra de Julio Quesada, que como todo artista pues tiene su trayectoria y ve la evolución que hace el pintor desde los primeros cuadros mucho más estilizados, y a los últimos años que prácticamente son cerca de la abstracción, es decir, cuadros totalmente muy distintos. Continuamos con diferentes vistas de Crevillent, de la plaza del mercado, de la calle Corazón de Jesús. Como he comentado, se va un poco la evolución del artista. Esta primera obra del mercado, vemos un poco como Julio Quesada utiliza un poco ese ya elementos abstractos, difumina los colores y se ve este tipo de elementos. Después hay una época donde Julio Quesada utiliza mucho el dibujo y utiliza la estiligrafía, es decir, que como vemos esos detalles de lo que dicen los Rotring, se utiliza para el dibujo y lo emplea durante unos años, uno del año 70 y otro del año 90, y se ve un poco la evolución del pintor, es decir, que cómo va evolucionando, y en los años 70 como es una pintura mucho más definida, muy sutil, y vemos una serie de características, por ejemplo, de los acuarelistas.
la acuarela no puede utilizar el blanco, es decir, el blanco no existe en la acuarela y lo que se utiliza es el color del papel. Entonces vemos aquí esos detalles que utiliza Julio Quesada, y eso utiliza el blanco del papel para realizar el blanco. Aquí vemos en la vitrina diferentes elementos de la vida de Julio Quesada. Él fue un pintor muy dinámico, es decir, que viajó mucho, expuso también muchísimos durante toda su vida, y aquí vemos un poco una muestra de ese recorrido. Trofeos que consiguió, por ejemplo el trofeo Goya, que es uno de los más importantes que consiguió Julio Quesada, que fue concedido por el Ministerio de Cultura, y fue por el cuadro que vemos en esta lámina, que es un cuadro que hizo el que era en aquella época el príncipe de Asturias, hoy el rey Felipe VI. Entonces le hizo un retrato y consiguió ese premio por ese retrato. Después consiguió muchísimas obras, premios más, el Pedro Pablo Rubens también, es decir, muchísimas galardones, y también fue uno de los que impulsó el asociacionismo en el mundo de la acuarela, fue uno de los impulsores y llegó a ser vicepresidente de la Asociación Acuarelistas Española. Aquí vemos diferentes muestras del parque del paraje del Hondo, también perteneciente a Crevillent, de dos épocas muy distintas, donde se ve un poco la diferencia y la evolución del pintor. Titulado el Forat, la gente que va al Hondo sabe que hay una parte del Hondo que se llama ese tiene sitio. Y aquí en esta vitrina tenemos varias de las concesiones que recibió Julio Quesada. La más importante, como dice, y él lo decía públicamente, él fue haber recibido el título de hijo adoptivo de Crevillent en el año 1996, tenemos el título que recibió, y dos de los homenajes de las dos de las entidades más importantes de Crevillent, que es la Semana Santa y los Monjes Cristianos, y aquí tenemos los títulos que recibió de las dos entidades. Comenzamos la parte dedicada a la Semana Santa de Crevillent. Julio Quesada empieza a colaborar con la Semana Santa ya en el año 1935, que colabora con la revista Semana Santa con una ilustración, y ahí fue el inicio de esa colaboración, pero sobre todo en los años 90 realiza diferentes acuarelas de cofradías de la Semana Santa. Eso lo hacía Julio Quesada gracias a su bondad, su generosidad, porque realmente esas acuarelas servían para que se hicieran litografías de las obras y después las cofradías poderlas vender para conseguir fondos. Y eso, la verdad, que muchas cofradías hicieron varias obras y les permitió conseguir fondos a través de esas litografías. Tenemos aquí varias, hay muchas más: la Cofradía Rocío del Huerto, la Verónica, la Dolorosa, la Angustia, el Descendimiento, y aunque hay muchísimas más obras que Julio Quesada también hizo esos pasos de Semana Santa, y se encuentran muchos en casas particulares. La última parte de la exposición es la dedicada a los monjes cristianos de Crevillent. Como sabéis, la vinculación de Julio Quesada con los monjes cristianos es muy importante. Incluso Julio Quesada llegó a ser capitán del bando cristiano con la comparsa Dragones, la que tenía mucha vinculación. Y desde el año, como ha dicho Luis, desde el año 1975, Julio Quesada realizó el cartel de los monjes cristianos. Esa es la principal relación, y la verdad es que le dio a un cartel un elemento, una visión totalmente diferente, es decir, porque, como sabéis, el cartel no solo tiene el elemento artístico, sino tiene la función de promocionar y divulgar, en este caso, la fiesta de los monjes cristianos. Y él se adaptó perfectamente a esa función, y la verdad que la Asociación de Moros tiene una colección importantísima de 30 años realizando el cartel de los moros. Son carteles muy luminosos, la mayoría, donde utiliza muchos colores muy vivos, donde se ve mucho de la fiesta, con gente, con bullicio, y la verdad es uno de los grandes carteles que ha habido en España. Es decir, si nos fijamos, muchos de los carteles incluso tienen algunas copias de pintores muy conocidos como Mardiano Fortuny, que fue otro también gran acuarelista,
y Julio Quesada supo mucho definir ese tipo de detalles. También tenemos algunas obras que no son carteles, que también se encuentran en casas particulares, en la propia asociación, como la imagen de San Francisco de Asís, y es la parte que finaliza la exposición que estamos viendo. Una de las actividades organizadas para rendir homenaje a Álvaro Magro dentro del centenario de nacimiento ha sido esta exposición que intenta unir a estos dos grandes personajes, tanto a Julio Quesada como Álvaro Magro. Se admiraban mutuamente ambos crevillentinos, y esa admiración ha hecho que Álvaro Magro siempre hablaba de Julio Quesada, de la calidad de su pintura, de ser uno de los grandes acuarelistas europeos en su momento, y por ese motivo hemos querido hacer esta muestra con alrededor de 40 obras, donde hay un recorrido sobre todo de paisajes, de vistas crevillentinas, con calles de Crevillent, con la Sierra, con el Hondo, y también relacionarlo con las dos fiestas de interés turístico internacional, la Semana Santa y los Muros Cristianos, donde Julio Quesada era un gran agradecer a todas las personas que han dejado los cuadros que están en esta exposición, que los han dejado para que todos los crevillentinos puedan observar estas grandes obras de arte, y agradecer también, entre otras personas, a Cristian Cortés por haber realizado estas cartelas donde ponen el título de la obra con una serie de poemas, poesías de poetas crevillentinos relacionadas a las obras que están en la exposición.